Primeramente, muy buenos días con todos presentes. A nombre del señor alcalde, en el cual me da esa responsabilidad para yo celebrar con toda formalidad. Bueno, Carlos, de igual manera, Eva, hoy para ustedes es un día especial donde están contrayendo matrimonio civil, ¿no? Por nuestras leyes peruanas. Espero también lo hagan por la bendición de Dios, por las religiones que ustedes tengan. Bueno, don Carlos, de igual manera, señora Eva, primeramente felicitarles que ustedes ya son una persona mayor donde están ya ordenando su vida, ¿no? Donde ustedes están formalizando, me imagino que ya tienen esos hijos ya hoy se sienten alegres, ¿no? Porque el papá está realizando este tipo de actividad. ¿Por qué no? Está formalizando su hogar. Bueno, don Carlos, de igual manera se me debe decirles, ¿no? Que el acto de matrimonio es un acto de voluntad, ¿no? Donde uno decide cuándo y cómo casarse, pero también así como uno decide cuándo y cómo casarse, nacen responsabilidades, ¿no? Pero en este caso ustedes ya creo que por edad ya han ordenado su vida, están yendo por el buen camino. Y de hecho, ¿no? Que todo matrimonio no todo es felicidad. Hay problemas, hasta viejitos están peleando en la calle. Y es parte, ¿no? De la naturaleza o del ser humano, ¿no? Pero detrás de todo eso siempre tiene que ver el respeto, ¿no? Porque ustedes han tenido una familia y esa familia tiene que crecer dentro de una armonía de paz y tranquilidad. Si ustedes son felices, los hijos son felices. Eso es lo que interesa dentro de la familia, ¿no? Hoy ustedes están cumpliendo con todos los requisitos como se les ha pedido, pero para que este matrimonio tenga validez, lo más importante aquí son los testigos, ¿no? Donde ellos hoy van a dar legalidad a esta actividad o a este matrimonio, el señor Adriano de la Cruz Ramos, de igual manera la señora Teófila Guzmán de la Cruz. Lo mucho, lo poco que sabe dentro de un matrimonio siempre también les van a transmitir, ¿no? Hoy compórtanse bien, pues, ¿no? Como les decía hace un rato, ¿no? Dentro del matrimonio siempre hay problemas, pero para eso está la familia, los amigos y todo lo demás, siempre porque para que nos conduzca a algo mejor, ¿no? Que hay que mejorar en todos los aspectos. Por el bienestar de uno mismo, como les decía un rato, ¿no? Si uno es feliz, hace feliz a los demás. Bueno, el código me dice, ¿no? Preguntarles públicamente si están de acuerdo, porque también si no estamos de acuerdo, estamos en el último momento de dar un paso al costado y decir qué estamos haciendo aquí, ¿no? ¿Están de acuerdo en contraer matrimonio civil? Sí. De igual manera, ya que ustedes ya están de acuerdo, si alguien puede interponer este acto, este es su momento, ¿no? Como se dice, que calle para siempre, ¿no? Bueno, no viendo ninguna interrupción, vamos a continuar. Bueno, don Carlos, de igual manera, señores, decíamos, ¿no? Que el matrimonio es un acto de voluntad, donde ustedes deciden cuándo y cómo casarse, pero también así como ustedes decidían cómo casarse, darse responsabilidades. Y dentro de eso, el matrimonio está protegido por su código civil, ¿no? Si ustedes no cumplen, el código les hace cumplir. Pero mayormente recordarles que el código se basa en la familia, ¿no? Lo principal es, ¿no? Alimentar, educar a los hijos. Es parte de la obligación como padres, ¿no? De igual manera, que prima el respeto, confianza y fidelidad. Esos son los más importantes, ¿no? Porque si hay confianza, el matrimonio es un éxito, ¿no? Y hay respeto. Esos son los principales, ¿ya? Bueno, don Carlos, de igual manera, señor Elba, les invito a pararse para preguntarles públicamente a los dos, ¿sabes? Un paso hacia adelante. Ahí quiero que se miran frente a frente, ustedes dos, y les voy a preguntar. A ver, Carlos Canchangia Coronación, ¿aceptas como esposa a Elba Quispe de la Cruz? Sí, acepto. ¡Bravo!
manera le pregunto a Eva Quispe de la Cruz, ¿aceptas como esposo a Carlos Canchaglia Coronación? Sí. Ya que ustedes en voluntad propia manifiestan, vamos a dar legalidad a esta acta, ¿ya? Todo completo así. Todo calificado. Sí, así. La cosa. Todo completo. Así es. Todo está. Si yo te agarro la mano, me vamos a hacer un cheque. Así todo. Lo que sería. Toca, vuelta. La constancia. Sin miedo. Exacto, sí. Sin miedo. Sin miedo. A ver, claro. Se me siente. Claro. Para despistar está haciendo puntita. Primera vez. Segundo ya. Miren. Mira, que agarra la lapicera. Está pasando el recuadro ya. ¿El anillo dónde fue poner? Sí.
Párense los contrayentes. Ahí, mira hacia frente. Bueno, ya hemos legalizado el acta. Ahora estamos presenciando aquí hay un aro. Don Carlos, de igual manera, Eduardo. El aro significa muchas cosas, ¿no? Principalmente, justamente esta reunión aquí con tu hermosa familia. Y ustedes saben, quiero que se hagan la entrega dando unas palabras mágicas, ¿no? Delante de esta hermosa familia. Y recordar, si ustedes lo tienen puesto, recordar que hay alguien que espera en casa, por motivos que salgan de viaje, trabajo, ¿no? Etcétera, etcétera. A ver, don Carlos, verás de la izquierda al anillo. Claro. Agarra de la manita. ¿Hablando? Hablando. Vamos a hablar. Recordando cómo le has enamorado. Estás enamorado. Como la primera vez, claro. Ahí está. Me olvidé ya. Yo, Carlos, hágala. Voy a hablar, para que se quiten. Yo, Carlos, Yo, Carlos, te entrego este anillo te entrego este anillo en señal de mi amor enseñando mi amor para cuidarte, para cuidarte, respetar. respetarte ¿Hasta cuándo? hasta que Dios nos separe. Ahora, bravo. ¿Está bien? No. De igual manera, Verónica. Hágale. No, del gordito. Ay. Ya. Yo, Elba, te entrego este anillo en señal de mi amor para cuidarte, respetarte hasta... ¡Ah, bravo! Tan aparte. Háganse la mano, mírase frente a ti. Ya. Bueno, de haber escuchado esas palabras mágicas, y el matrimonio es, ¿no?, estar en el bien y en el mal. Bueno, don Carlos Canchanya, coronación, de igual manera Elba Quispe de la Cruz. Con la autoridad que me dé el Estado, yo como registrador civil, a partir de hoy día, los declaro marido y mujer. Carlos puede besar a su esposa. Bravo. Uno más. Bravo. Bueno, Elba, de igual manera, Carlos, desearles muchas felicidades, que este matrimonio sea hasta que Diosito lo recoja. Ustedes a partir de hoy día están legalmente casados. Aquí les entrego su documento. Muchas gracias a todos. Este acto ha concluido. Felicitaciones a los recién casados. Adiós. La emoción, la emoción.
Muy tarde, muy tarde que hacemos. Ya, Ahí, delante, no vayas, así, ahí. Así, vaya, ahí, adelante. ¿Por qué no hay espacio? Sería al revés. Ahora no estás con usted, la llama. Neymar, ven acá, allí te sienta. Mire.
Ahora sí, a ver, brinden. Salud. Salud. Arriba. Abajo. ¡Ay! Ya, otra vez. De nuevo. Ya, invítale. Ya, a ver. Arriba. Arriba. Abajo. Al centro. Y adentro. Está emocionada, pues. Ustedes, más ahícito. Padre, buenos días. Buenos días. Padre. Buenos días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repitan después de mí: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. A la Madre bendita, para que bendiga la vida de Elba, que hoy está cumpliendo años. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Padre Todopoderoso, dígnate bendecir esta familia. Concédele paz, salud en su alma. Bendice en mancha las oración de nuestro Padre, que nunca es Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes.
por tu espíritu. Hacer mamita.
Un subuita.
Más o menos, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Estamos compartiendo la vitamina C.
Ya, caramba. Me está retando a bailar, está diciendo. Me está Ya, zapatea, papá, zapatea. ¡Ay, qué Thank you.